Hola, bienvenidos a Historia Crepitante. Hoy veremos cómo distintos eventos dieron lugar a que los bolcheviques hicieran con el poder bajo el lema de todo el poder a los soviets. Con este objetivo en mente, veremos cuáles fueron los hechos que determinaron la caída del gobierno provisional y el auge de lo que conocemos dentro de la historiografía como la Revolución de Octubre. A su vez veremos si tal revolución se trató de una insurrección popular multitudinaria como lo retrató Sergei Eisenstein en su célebre película Octubre, o si por el contrario, esta se constituyó más como un golpe de estado fraguado desde la clandestinidad por las directivas de un partido y por el genio político de su dirigente, Lenin. Para terminar, determinaremos si efectivamente la consigna de todo el poder a los soviets se cumplió en la realidad del nuevo gobierno, o si tal consigna no fue más que una estrategia que utilizaron los bolcheviques para instrumentalizar las masas de obreros y soldados, cuya lealtad se encontraba más afianzada en la defensa de los soviets que en la obediencia al partido bolchevique. Durante los primeros meses de 1917, después de la Revolución de Febrero, la situación heredada de la anterior administración zarista parecía ser la misma, sobre todo en lo relativo al papel de Rusia en la Primera Guerra Mundial como país beligerante y a la crisis económica que ello acarreaba. En este sentido, la nota de Milyukov, ministro del gobierno provisional, la cual reafirmaba los compromisos de Rusia con la guerra, fue firmemente rechazada por todas las facciones políticas, exceptuando a la burguesía y a los funcionarios que controlaban el gobierno. Lo anterior supuso un proceso de decadencia del gobierno provisional en el que el propio Milyukov se vio afectado, pues fue removido del gabinete. Como resultado de lo anterior, el primer gobierno provisional fue reemplazado por una nueva administración en la que Lvov, aristócrata ruso, fungió como primer ministro. En este nuevo gobierno fueron aceptados 6 socialistas del Soviet, 2 eseritas, 2 mencheviques y 2 socialistas independientes. La idea de esta alianza burguesa socialista era afianzar el control del Soviet sobre el gobierno provisional. Sin embargo, esto fue contraproducente. La cuestión de la paz seguía siendo un tema de importancia y urgencia para las masas de obreros y soldados, una cuestión a la que la nueva administración, incluso con la alianza descrita, no pudo dar solución. De este modo, gracias a este ordenamiento y las circunstancias políticas, los bolcheviques, única facción socialista que se había desligado de dicha alianza y que tenían un programa para alcanzar la paz total, así fuese a costa de la derrota nacional, fueron ganando mayor legitimidad como representantes de obreros y soldados. Mientras los ánimos políticos se crispaban cada vez más en contra de la continuidad de la guerra, a principios de mayo de 1917, Trotsky llega a Rusia desde Nueva York con el firme propósito de transformar esta situación. Fue por ello por lo que se acercó a las filas de los bolcheviques de Lenin, pues estos, a los ojos de Trotsky, eran los únicos capaces de llevar a cabo acciones realmente transformadoras dentro del escenario nacional ruso. En respuesta, Lenin le ofreció al grupo de Trotsky, conocido como Socialdemócratas Unificados, un puesto en el Consejo de Redacción en Pravda y en el comité organizador del próximo congreso del partido. A su vez, con la pretensión de aliarse con el sector internacionalista del socialismo ruso, Lenin hizo extensiva esta invitación al grupo menchevique dirigido por Martov. Cabe mencionar que el mismo mes de la llegada de Trotsky a Rusia y los meses siguientes constituyeron un periodo de bastante actividad política en Petrogrado. En dicho mes, tuvo lugar el Congreso Campesino de toda Rusia, el cual, de mayoría serita, votó a favor del gobierno provisional. Poco después, a finales de mayo, se reunió un Congreso de Obreros Fabriles en la capital. Este último fue el primer cuerpo representativo que arrojó una mayoría bolchevique en sus votaciones. A pesar de este moderado éxito en el Congreso de Obreros Fabriles, los bolcheviques no consiguieron que su resolución sobre transferir todo el poder del Estado a los soviets dentro del marco del primer Congreso de Soviets de toda Rusia, celebrado a comienzos de junio, tuviese éxito. Durante este periodo, el ánimo popular comenzó a caldearse aún más. El 18 de junio, el Congreso de los Soviets organizó una manifestación masiva en apoyo a este organismo democrático de representación directa, registrando un nulo apoyo al gobierno provisional, como se demostraba con más del 90% de las pancartas esgrimidas durante las protestas, las cuales estaban escritas con eslóganes de clara afiliación bolchevique.
Tiempo después, el 3 de julio, en parte como respuesta al anuncio del gobierno de una nueva ofensiva militar en Galicia, las manifestaciones populares adquirieron el cariz de una insurrección. Tales manifestaciones fueron actos espontáneos de una multitud exacerbada por la carestía prolongada a la que se vio sometida gracias a la guerra. Sin embargo, el gobierno asumió que fueron dirigidas por los bolcheviques. Por tal motivo se dieron el arresto de Kamenev, la suspensión del órgano del partido Pravda y el exilio a Finlandia de Lenin y Zinoviev. En este contexto, la capital fue militarizada. Simultáneamente, dentro de las esferas del gobierno provisional se comienza a fraguar una crisis política. Luego de la derrota en Galicia, que sumó un gran número de bajas al ejército ruso, el Lvov dimite como primer ministro y es reemplazado por Kerensky. En agosto, este último convocó una conferencia estatal en Moscú para discutir la situación nacional con los 2000 delegados provenientes de diversos partidos. A pesar de las expectativas, esta conferencia no logró nada. Días después se desencadena la insurrección de Kornilov, único intento de golpe de estado de la derecha durante este periodo. Tal hecho agudizó la preocupación de la izquierda, la cual, para defender la institucionalidad soviética y a la revolución, funda el Comité Militar Revolucionario, conocido por sus siglas CRM, como organismo adjunto al Soviet de Petrogrado. Tras el intento fallido de golpe de estado propinado por Kornilov, que finalmente fue contrarrestado, los bolcheviques cosechan un mayor apoyo popular, ganando mayorías en las votaciones de los soviets de Moscú y Petrogrado. Del mismo modo, ante la falta de iniciativa de los eseritas, quienes constituían el grupo político tradicional del campesinado, los soldados campesinos comienzan a apoyar a los bolcheviques debido a su atractivo programa sobre la repartición de tierras. De esta forma, las condiciones que Lenin había previsto en las tesis de abril como requisito para el paso a la segunda etapa de la revolución, en la que las masas subalternas cooptan el poder efectivo del gobierno, estaban madurando rápidamente. A propósito de esto podemos ver la segunda tesis de dicho texto. Abro comillas. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesino. Este tránsito se caracteriza, de una parte, por el máximo de legalidad. Rusia es hoy el país más libre de todos los países beligerantes. De otra parte, por la ausencia de violencia contra las masas y finalmente por la confianza inconsciente de estas en el gobierno de los capitalistas, de los peores enemigos de la paz y del socialismo. Esta peculiaridad exige de nosotros habilidad para adaptarnos a las condiciones especiales de la labor del partido entre las masas, inusitadamente amplias del proletariado, que acaban de despertar a la vida política. Cierro comillas. De este modo, el tránsito de la primera etapa a la segunda etapa de la revolución se veía facilitado por un ambiente político en el que las masas comenzaban a ejercer un papel político más protagónico, sobre todo en un contexto en el que muchos miembros de tales masas, al menos en el norte industrial ruso, se estaban trasladando a una línea de acción que se correspondía con el asentimiento hacia el programa político bolchevique. Fue por ello que Lenin, entre los días 12, 13 y 14 de septiembre, escribió 2 cartas al Comité Central del partido en las que aludía a las condiciones óptimas en Rusia para que el poder fuese tomado por medio de la vía armada. Tal razonamiento se vio reforzado al comprobar que Europa era un campo abonado para el esparcimiento de una revolución socialista internacional. Frente a esta beligerante posición de su líder, el Comité Central del partido optó por no tomar acciones precipitadas y esperar. Por este motivo, Lenin amenazó con dimitir de dicho comité para así tener la libertad suficiente como para llevar a cabo una labor de agitación en la base del partido. El 9 de octubre, Lenin regresa del exilio a Petrogrado. Desde este día hasta el siguiente, el 10 de octubre, ocurre una reunión dentro de la dirigencia del partido en la que se aprobó finalmente la preparación de la insurrección armada. Esta histórica resolución, llevada a cabo en la habitación 36 de una antigua escuela para las hijas de la aristocracia zarista, el Smolny,
fue aprobada por 10 votos. Lenin, Trotsky, Stalin, Sverdlov, Uritsky, Dzerzhinsky, Kollontai, Bubnov, Sokolnikov y Lomov estaban entre ellos. Contra 2, Kamenev y Zinoviev, que votaron en contra. Por tal objetivo se designó un comité de 7 personas, compuesto por Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Stalin, Sokolnikov y Bubnov, aunque en realidad el organismo encargado de los preparativos de la insurrección sería el antes mencionado Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado, precedido por Trotsky como presidente del Soviet y por Podobovsky como vicepresidente. Esta resolución marcó una línea clara de acción para el partido. No obstante, la reticencia a llevarla a cabo, al menos en el corto plazo, seguía siendo una tendencia notable dentro de la dirigencia del partido. Como declaró Mikhail Kalinin, abro comillas, la resolución del 10 de octubre es una de las mejores resoluciones que se haya aprobado nunca dentro del Comité Central, pero ¿cuándo se producirá esta sublevación es algo incierto? Quizás dentro de un año, cierro comillas. La principal razón para esta reticencia era el estado de ánimo ambiguo dentro de las calles. Es cierto que muchos obreros y soldados apoyaban los lemas bolcheviques, no obstante su lealtad no llegaba al punto de apoyar abiertamente una toma violenta del poder. De hecho, ellos solo se lanzarían a las calles si el Soviet corría peligro. Por esta razón, los bolcheviques, salvo Lenin y su camarilla, preferían esperar al segundo Congreso Panruso de los Soviets para debatir si era viable o no derrocar al gobierno provisional bajo la consigna de todo el poder a los Soviets. Mas, sin embargo, el dirigente ruso quería llevar a cabo tal derrocamiento antes de que se reuniera dicho Congreso, para presentar la toma del poder tiempo después frente a la ejecutiva soviética como un hecho consumado, y no como un lineamiento programático que debía ser aprobado por un debate. Fue por eso que Lenin, con la esperanza de que la vanguardia báltica del partido fuera la punta de lanza de la insurrección en Rusia y el resto de Europa, presentó sus planes en el Congreso Regional de los Soviets del Norte, reunido del 11 al 13 de octubre en Petrogrado. A pesar de la clara afiliación bolchevique de los miembros de este Congreso, la propuesta de Lenin no fue aceptada. El mismo día en el que se iniciaba el Congreso Regional, Kamenev y Zinoviev enviaron una carta a las principales organizaciones bolcheviques en señal de protesta de la decisión del Comité Central acerca de seguir la vía armada. El 16 de octubre, Lenin habla en favor de una sublevación armada en una reunión ampliada del Comité Central, a la que asistieron los bolcheviques de la Organización Militar de Petrogrado, del Comité del Partido de la Capital y de los sindicatos y comités de fábricas. A pesar de las reservas de muchos, la retórica del dirigente bolchevique logró triunfar, dado que expuso como inminente la amenaza que representaba la derecha kornilovista. A lo anterior, añadió el aliciente de que en Europa se respaldaría una insurrección en Rusia debido al alcance político del movimiento proletario en el viejo continente durante ese momento. Ahora bien, cabe destacar que independientemente del resultado de los debates arriba esbozados, el Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado continuó con los preparativos de la sublevación. Después de la reunión del 16 de octubre, Kamenev dimite del Comité Central y en nombre suyo y de Zinoviev envió una carta a Novaya Zhizn, periódico de izquierdas dirigido por el célebre escritor Gorky. En un texto publicado el 18 de octubre en el mencionado periódico, Kamenev aludía a la intención de Lenin de llevar a cabo una insurrección antes del segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia en los siguientes términos. Abro comillas. En el momento presente, la instigación a una sublevación armada antes independientemente del Congreso de los Soviets sería un paso intolerable e incluso fatal para el proletariado y la revolución. Cierro comillas. Esta publicación puso en alerta al gobierno provisional y subsecuentemente en peligro los planes del CRM. Por ello Lenin tuvo que dirigirse de nuevo a la clandestinidad, desde donde pidió la expulsión de Kamenev del partido. Para controlar la situación, Trotsky negó en el Soviet de Petrogrado que se estuviese preparando una insurrección.
Poco después, desde el Comité Central del partido, se designaron papeles estratégicos a miembros de este para la acción disruptiva que se pensaba llevar a cabo. El día del golpe, Dzerzhinsky se encargaría de los ferrocarriles, Bubnov de los correos y telégrafos, Sverdlov de vigilar al gobierno provisional y Miliutin del abastecimiento de víveres. Por otra parte, cabe resaltar que a pesar de que el líder del gobierno provisional, Kerensky, estaba avisado sobre los planes de los bolcheviques, este creía que iban a ser infructuosos al igual que los alzamientos de julio. Tan seguro estaba de ello que en vez de militarizar la capital designó trasladar a la guarnición de Petrogrado para detener a las fuerzas alemanas que se acercaban del norte y así deshacerse de los soldados indisciplinados. Lo anterior llegó a ser contraproducente, pues le dio a los bolcheviques la excusa perfecta para legitimar su insurrección bajo el argumento de que el gobierno se deshacía de la guarnición para dejar desprotegido al soviet y así asestar un golpe de estado, abro comillas, contrarrevolucionario, cierro comillas. De este modo, con la guarnición de Petrogrado amotinada el día de su traslado, el CRM logró convencerla de que acudiera a su tutela, logrando así que el 23, 2 días antes de la insurrección, el 23 de octubre, todas las unidades de dicha guarnición estuvieran bajo el control efectivo de los comisarios del CRM. El 25 de octubre, desde primeras horas de la mañana, comienza el golpe. Los miembros del gobierno provisional fueron hechos prisioneros o huyeron. Mientras tanto, en una reunión del Soviet de Petrogrado, Lenin anunciaba la victoria bajo la consigna de todo el poder a los soviets. Un día después, el 26 de octubre, se crea el Sovnarkom, Consejo de Comisarios del Pueblo, constituyendo así, de forma nominal, el primer gobierno obrero y campesino de la historia de Rusia. Dentro del marco del segundo Congreso de Soviets de toda Rusia celebrado en la noche del 25 de octubre, la acción bolchevique fue denunciada por los eseritas de derecha y mencheviques, quienes terminaron abandonando el Congreso, cometiendo de esta forma un suicidio político que allanaría el camino para que los bolcheviques se afianzaran en el poder. Ahora bien, cabe destacar que la insurrección de octubre no fue una rebelión popular, sino más bien un golpe de Estado orquestado con medios militares. Su éxito se debió en gran medida a la ausencia de un contingente que defendiera al gobierno provisional y a la instrumentalización del soviet dentro del discurso de los bolcheviques, quienes se presentaron como los defensores de la institucionalidad soviética y garantes del traslado de todo el poder a la misma. No obstante lo anterior, el poder, más que en la ejecutiva soviética, cayó en manos del CRM, el cual, si bien era un organismo adjunto al Soviet de Petrogrado, integrado por eseritas y bolcheviques, eran estos últimos los quienes controlaban el organismo. De este modo, a forma de conclusión, lo que luego fue articulado dentro del relato oficial de la Unión Soviética como el mito del Octubre Rojo, un evento que según el canon oficial retrataba una iniciativa popular multitudinaria que construyó el primer gobierno socialista de la historia, fue más bien un golpe militar configurado desde el Comité Central del Partido Bolchevique. La autoridad de este organismo del partido, bajo la forma del CRM, reemplazó en la práctica toda legislación ejecutiva de los soviets. Eventualmente, la autoridad del Comité Central fue recayendo progresivamente en la figura de Lenin. De esta forma, la insurrección que se llevó a cabo en nombre de organismos democráticos de representación directa como los soviets dio origen en la práctica a una dictadura y a la guerra civil. De esta forma damos finalizado por el día de hoy el video. Agradezco mucho a los que llegaron hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Un saludo.